Buenos días y bienvenidos al webinar de hoy. Ya hemos dejado 2 minutitos, hay mucha gente conectada ya, pero ya vamos a dar comienzo, ¿vale? El webinar de hoy está a cargo de nuestro asociado Index Exchange, que nos hablarán de cómo la programática es uno de esos vectores de innovación que alimentarán el futuro de la publicidad digital. Súper interesante webinar el de hoy y para ello contamos con Mercedes Alonso, que es Partner Development Manager en Index Exchange, con Brice Febvre, es Director de Rendimiento de Marca y Vídeo en Prisa Brand Solutions, y con Ricardo Molero, que es Head of Digital, Print and Radio Investment and Precisions, Programmatic and Paid Social en Publicis Group. Bienvenidos a los tres. Es un placer contar con vosotros en la jornada de hoy y antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que vais a responder al final del webinar a sus preguntas y que para ello se utilice el botón de preguntas y respuestas, que es mucho más fácil para vosotros poderlo gestionar, ¿vale? Y ahora sí, sin más dilación, que lo interesante es vuestra ponencia, reitero el agradecimiento por la colaboración y toda la pantalla es vuestra. Gracias. Muchísimas gracias, Belén, por la presentación. Buenos días a todos. Encantada de saludaros. Yo soy Mercedes, como ha comentado Belén, Partner Development Manager en Index Exchange. Y hoy tengo dos invitados de lujo para discutir, para conversar, para tener una open chat sobre la programática y cómo impulsa, desde luego, el futuro de la publicidad digital en nuestro país. Primero que nada, agradecer a IAB Spain por siempre promover este tipo de eventos. Realmente nos motiva, nos ayuda a estar siempre en plena comunicación en la industria, con lo cual es maravilloso poder contar con este tipo de iniciativas. Agradecemos nuevamente a IAB Spain y a nuestros invitados de lujo. Ya los has presentado, así que sin más dilación vamos a arrancar con Brice y con Ricardo, con quienes charlaremos lo que os comentaba, la publicidad programática, que no solamente está de moda y en auge, sino que no para. Claramente la programática, según el último estudio que presentó IAB Spain a principios de año sobre inversión en medios digitales, compra automatizada de medios donde sí se incluye la programática llega casi hasta un 80% ya. Magna en su momento ya predijo que también en 2024 la programática supondría en el intercambio de compra de espacios digitales también un 80%, con lo cual la programática ha venido para quedarse sin duda, y hay algunos temas de los que vamos a debatir que estoy segura de que os suenan mucho a todos, pero vamos a intentar tener una conversación distendida, educativa, que sea constructiva y productiva. Así que vamos a arrancar, vamos a trabajar sobre 3 pilares básicos que queremos conversar. Omnicanalidad, sin duda. Los usuarios cada vez consumen medios en diferentes dispositivos de forma más fragmentada y, por tanto, no solamente queremos llegar a ellos por los dispositivos más tradicionales, por así decirlo, no todo es desktop web, sino que también se ha incrementado el mobile, se ha incrementado el consumo in-app, etcétera, etcétera. Entonces queremos siempre tener en cuenta nuestras estrategias en base a esa diversificación de consumo, a esa fragmentación y, por tanto, tener muy en cuenta la omnicanalidad. Siguiendo con el segundo bloque, vamos a hablar de algo que suena muchísimo, que es cookieless, el cookieless world, este mundo sin cookies que Google nos ha vuelto a retrasar hasta finales de 2024, pero ya sabemos que existe el mundo cookies. Las cookies de terceros ya están restringidas en algunos de los principales navegadores y, por lo tanto, conversaremos con nuestros expertos, con Brice y con Ricardo, cuáles son las iniciativas que ya se han llevado a cabo a la hora de llegar a esas soluciones óptimas o ideales para estar atentos a llegar preparados para ese futuro cookieless world. Y por último vamos a conversar sobre Business Strategy, estrategia de negocio de cara a Q4, esta última parte del año que sin duda siempre es interesante, exciting para la publicidad digital, pero concretamente además este año no solo tenemos Navidad, Cyber Monday, Black Friday, sino que también tenemos la World Cup, tenemos el Mundial de Fútbol, así que es un momento muy interesante para la publicidad digital.
Sin más dilación, me gustaría empezar a conversar con los invitados de lujo que tenemos hoy y por lo tanto empezaremos por la omnicanalidad. Ricardo, me gustaría empezar contigo, que nos contaras un poco, teniendo en cuenta esta tendencia clara que he comentado de la omnicanalidad, ¿cuáles son los canales más demandados a día de hoy por tus clientes, por la parte de los anunciantes? Bueno, lo primero, Mercedes, muchísimas gracias por la invitación a ti y al IAB. Un placer estar con vosotros y con la audiencia. Bueno, tú lo has mencionado, ¿no? Yo creo que la programática lo está, digamos, concentrando todo, ¿no? Acaparando muchísima parte de la inversión, ¿no? Y esto, yo creo que el título de este webinar, Impulsa el futuro de la publicidad digital, yo diría la de la publicidad en su conjunto, ¿no? Porque vienen novedades muy grandes que seguro que charlamos en este webinar, que va a hacer que la programática todavía sea más relevante. Entonces, hablando de canales, por mencionar tres quizás de los más relevantes fuera de lo que es todo lo que tiene que ver con display y vídeo más convencional, ¿no? Que eso yo creo que es un más, ya es algo bastante habitual y la importancia del mobile, ¿no? A nivel de consumo versus desktop, yo mencionaría tres canales relevantes, ¿no? Que van a ser muy importantes de cara a la activación en programática. En primer lugar, el audio ya lo está haciendo. El audio digital en su conjunto, da igual si es directo o programático, pues lo mismo que pasó con el vídeo, está incrementando muchísimo su cobertura y por lo tanto es un canal cada vez más relevante y activarlo de forma programática pues siempre pues puede resultar más eficiente, ¿no? Entonces el audio claramente, y no ha sido así en los últimos años, aunque sí hemos hablado mucho de ello, pero el audio va a ser también muy relevante de cara en un corto plazo. Por supuesto, el exterior también, un medio muy convencional, el exterior digital. Yo creo que este año toda la industria da un paso muy importante en todo lo que es la activación en programática de esas pantallas digitales, ya sean centros comerciales, mobiliario urbano, etcétera. Y los resultados están siendo muy positivos y los anunciantes están apostando mucho por ello y es algo también muy, muy relevante de cara a programática los próximos años a nivel de personalización en ese medio tan importante como es exterior. Y por último, yo creo que la gran revolución en la que vamos a asistir y que, oye, pues gracias a Dios estamos en el momento y en el sitio adecuado todos los que estamos aquí, es el audiovisual en su conjunto, ¿no? Cuando hablo de audiovisual, hablo de esa, por supuesto, televisión conectada que ya es programática y crecerá más y, bueno, las coberturas ya están siendo relevantes, pero también todas las soluciones híbridas que están lanzando las principales cadenas de televisión basadas en tecnología HDTV. Todo eso que a día de hoy técnicamente se puede hacer vía programática, pero todavía no se está produciendo, llegará en el 23 y sobre todo con la llegada de nuevos actores tremendamente relevantes, como pueden ser Netflix, como pueden ser Disney Plus, como puede ser HBO, sobre todo en 23 y alguno de ellos ya está aquí a finales del 22, pues va a provocar una revolución, ¿no? En todo lo que es, digamos, la publicidad en su conjunto, las planificaciones cross-device, las planificaciones multimedia audiovisual y la programática va a tener mucho que decir a nivel de activación de estos nuevos canales. Por lo tanto, eso nos va a llevar a una revolución grande y yo creo que va a ser muy, muy divertido y muy, muy retador para la industria pues a poder abordar de forma programática la activación de estos nuevos entornos. Es muy interesante esto que comentas, Ricardo, porque efectivamente vuelvo a citar el estudio de inversión en medios digitales que presentará IAB a principio de año, porque efectivamente ahí se ve como efectivamente nuevos canales emergentes que ya me estás comentando que están siendo demandados por los anunciantes, han crecido todos. Ha crecido el vídeo en un 20%, Digital Out of Home en un 42%, ha crecido la CTV, por supuesto, la querida Connected TV en la que estamos enfocando muchísimo de nuestros esfuerzos, en un 53%. Audio, sin duda, también en un 62%. Native en un 10%. Entonces, al final, sí que es verdad que no podemos negar que no solamente existe esa omnicanalidad, que todos estos canales emergentes están creciendo y que además despiertan el interés, ¿no? de anunciantes, y estoy completamente convencida de que los publishers están actuando de acuerdo a esa demanda. Te pregunto también, ¿ves mucha diferencia con respecto a la necesidad o a la demanda por parte de los anunciantes de estos nuevos canales con respecto a lo mejor hace 2 años? ¿Ves diferencias? ¿Ves limitaciones, frenos, miedos a lo mejor a la hora de decir, bueno, yo como anunciante
anunciante, tengo mi budget, tengo mi presupuesto y ahora soy consciente de que efectivamente hay nuevos canales emergentes, pero a lo mejor tengo algunas reticencias o algunos miedos o algunas preguntas. Yo creo que no, Mercedes. Yo creo que la tendencia general del anunciante es apostar por la innovación, ¿no? Lo único que es muchas veces tenemos que encontrar que verdaderamente la programática sirva, ¿no? Y sea verdaderamente más eficiente versus comprar en directo, ¿no? Entonces, pues, al final la programática lleva unos costes asociados, tecnológicos, etcétera, y el anunciante tiene que ver que verdaderamente esa activación es más eficiente que comprar en directo esos mismos canales, ¿no? Entonces, yo creo que la introducción de los anunciantes a estos nuevos canales viene dada por eso, ¿no? Cuando los publishers, las tecnologías, los datos, etcétera, pues están adaptados y aunque no sea el mundo perfecto, pero sí que pueda demostrar eficiencias, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con Exterior Digital, por ejemplo, ¿no? Pues hasta que no ha estado, digamos, en un nivel aceptable, que todavía estamos lejos de lo que queremos, pero llegaremos, pues verdaderamente el anunciante no ha invertido, ¿no? Lo mismo ha pasado con el audio, hasta que no incrementa su cobertura, la llegada de los podcasts, etcétera, o altavoces inteligentes, hasta que haya inventario y coberturas, pues lógicamente el anunciante pues tiene sus reticencias a la hora de invertir, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que, la industria como industria, facilitar, ¿no? Al anunciante, verdaderamente demostrar que son entornos eficientes a la hora de invertir y complementarios a todo lo que se hace en su mix, ¿no? Sin duda, yo creo que además una de las cuestiones más interesantes particularmente de nuestra industria es que estamos en constante evolución, ¿verdad? Entonces al final siempre estamos trabajando en productos nuevos, en iniciativas nuevas para optimizar la cadena de suministro en cuanto a eficiencia, en cuanto a la transparencia. Entonces yo creo que eso va todavía más en pos de aumentar la confianza, ¿no? En lo que se puede realmente hacer, en lo que es posible para que los anunciantes sigan apostando por estos nuevos canales. Bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias. Vamos a pasar de la otra cara de la misma moneda para el mismo bloque omnicanal que estamos tratando. Brice, cuéntanos desde el punto de vista del publisher, desde Brice Brand Solutions, cómo habéis adoptado, cuáles son las estrategias que habéis adoptado con respecto a esta tendencia evidente de omnicanalidad. Si nos puedes contar un poco cuál es el split entre desktop, mobile que tenéis vosotros tanto en cuanto a vuestro inventario. Cuéntanos, Brice. Bueno, antes de nada, agradecer la IAB Index por invitarnos. La verdad es que es un placer compartir este panel contigo y con Ricardo. Y la audiencia, evidentemente. Para responder a tu pregunta, nosotros en estrategia omnicanal, pues nosotros tradicionalmente sí que hemos visto un cambio por parte del usuario de cómo está consumiendo nuestro medio. Pues para dar unas cifras, un 80% del tráfico que nosotros recibimos en todas las páginas del grupo, ¿vale? Del grupo Prisa, tenemos un 80% de los usuarios que lo hacen a través de dispositivo mobile, ¿vale? Respecto a esto, a nivel de producto, a nivel de la oferta comercial, no estamos haciendo mucha diferencia entre lo que vendemos en desktop y en mobile. Sí que tenemos productos especiales para todo nuestro entorno de aplicación, ¿vale? En el país, porque ahí es verdad que en el país tenemos un usuario mucho más fiel que en la versión web del periódico. Así que ahí tenemos una audiencia que considero de mejor calidad, con mucha más recurrencia. La única dificultad es que en aplicación hay problemas para la demanda para machear un poquito los usuarios, ¿vale? Que son limitaciones tecnológicas, que al final nos hacen un poquito perder este potencial que tenemos con una usuaria muy cualificada. Pero aún así, a pesar de estas limitaciones técnicas, sí que tenemos productos específicos para la app. En cuanto a las tendencias de mercado, ¿no?, que mencionaba Ricardo, las hemos visto venir. En cuanto a CTV, por ejemplo, sí que nosotros estamos, desde el grupo, estamos apostando por el audiovisual también. Este año hemos comprado una productora de vídeo y entonces el vídeo empieza a ser una apuesta muy fuerte desde Prisa y la idea es que tengamos muy en breve presencia en Connected TVs. Bueno, estamos también, perdón, estoy mezclando con el inglés. Eso nos lo tomamos muy en serio. En la parte de audio, que comentaba también Ricardo, pues teniendo la SER, los 40 y el resto de musicales, ya nosotros
digamos que hemos sido un poquito pioneros en este sentido, en lo que es comercialización digital del inventario de audio. Entonces, el audio nosotros lo separamos en dos, lo que es el streaming, la gente que se conecta para escuchar en directo pues, las emisoras, y ahí el mundo podcast, ¿vale? Entonces, el mundo del streaming nos está funcionando muy bien en digital. La única preocupación que tenemos, donde estamos trabajando, es que tenemos una gran parte de nuestra audiencia que no nos está escuchando directamente en nuestras webs, que lo hace a través de distribuidores, ¿no? Tipo ebooks, tipo Spotify. Entonces ahí no hay una pérdida de control sobre la publicidad que podemos servir a esta audiencia, pero sí lo estamos vigilando, ¿vale? Y a nivel de podcast, pues sí, nosotros con Podium Podcast ya tenemos una plataforma donde ya estamos produciendo nosotros mismos contenido para la audiencia y también para las marcas. Entonces esto ya está empezando. España es uno de los países en Europa donde más se consumen podcasts, ¿vale? Entonces esta tendencia del usuario todavía no la vemos 100% reflejada en las inversiones publicitarias, ¿vale? Pero sí que estamos. Una cosa también que no habíamos mencionado que hacemos, ¿vale? Nosotros lo que está despegando y que está funcionando bien, ya tenemos más de 1 millón de personas que escuchan las noticias nuestras a través de los smart speakers. Entonces ya estamos trabajando en propuestas comerciales para llegar a estos usuarios que consideramos que son early adopters, ¿no? No todo el mundo todavía tiene un smart speaker en su casa, no todo el mundo lo utiliza para informarse, pero nosotros sí que empezamos a tener cifras o audiencias, volúmenes consecuentes. Entonces ahí estamos paquetizando productos, tanto de branding por el peso de nuestras marcas como de performance, si tú quieres dirigirte a un público más tecnológico, más adopter en términos de tecnología. Y eso es un poquito lo que estamos trabajando desde Prisa a nivel de omnicanal, ¿vale? Nos estamos poniendo las pilas, sobre todo en vídeo, ¿vale? Audio ya estábamos, en vídeo ahí es un territorio, es un formato donde queremos estar en el futuro. Estupendo, realmente interesante. Vamos a estar todos muy pendientes de vuestra presencia en el futuro en CTV, sin duda, y todo lo que nos has comentado. Además, como highlight, es muy interesante lo que nos has comentado de ese 80-20 en términos de tráfico mobile. Pregunta rápida sobre este tema. No nos queremos poner muy técnicos, pero quería preguntaros si habéis adoptado ya Prebid Mobile 2.0. Estamos trabajando y entonces, bueno, el Prebid, igual que en desktop, lo que vemos son las mismas tendencias. Al final, conseguimos en Prebid, no sé si toda la audiencia sabe de lo que se trata, pero al final es dar acceso a nuestro inventario a los buyers a 100% del inventario. Es decir, cada vez que un usuario entra a nuestras páginas, pues ya damos la información de la oportunidad de publicidad a todos los buyers. Entonces, aquí sí que nosotros notamos que los CPMs, incluso en mobile, igual que en desktop, son mucho más altos que en el resto de la cadena de valor de programática, ¿vale? Sin embargo, los volúmenes son inferiores, ¿vale? Entonces trabajamos muy buenos SPMs, pero los volúmenes de monetización son inferiores. Pero desde luego es algo que hemos notado como positivo. Un matiz que quería aportar sobre la programática, porque es verdad que está creciendo, has mencionado las cifras. Un dato curioso es que nosotros, el peso de la directa en un medio como Prisa sigue siendo mayor que el de la programática, ¿vale? En términos de ingresos, ¿vale? En términos de inventario es al revés, ¿vale? Pero en términos de ingresos tenemos más peso de venta directa que de programática. Pero eso se explica de una forma, es por la tipología de soporte que nosotros somos. Al final, cuando eres un grupo con marcas potentes como El País o como el Diario AS, la SER, en Radio, el Huffington Post, pues al final entendemos, nosotros estamos posicionados en lo que es branding. Entonces, todo lo que es la inversión de branding, es verdad que se hace mucho más de una relación de 1 a 1, pues con Ricardo, con clientes. Entonces, lo quería matizar, ¿eh? Nosotros sí que vemos que la programática está creciendo, pero todavía la venta directa tiene más peso, ¿vale? Lo quería aportar como matiz porque es curioso, pero nosotros no estamos siguiendo la tendencia, por lo menos en los pesos no lo notamos, pero sí que el crecimiento sí que lo notamos.
Claro, es interesante, tomamos nota de esto porque además como insight es muy es relevante y me gustaría además animar a nuestra audiencia que probablemente sea muy variada porque los actores de esta industria somos muchos, nos comunicamos mucho, aprendemos los unos de los otros y nada. Quiero invitar a la audiencia a que en el último ratito que tengamos de Q&A para preguntas también nos comentéis vuestro feedback un poco sobre esto. Si hay publishers en la audiencia que nos cuenten un poco si van en línea con lo que ha comentado Brice ahora mismo o no tanto, por qué. En fin, sería muy interesante poder seguir debatiendo sobre este tema. Os agradezco mucho todos los insights que nos habéis dado sobre este primer bloque y vamos a pasar ya al segundo porque el tiempo corre y solo tenemos una horita para conversar y queremos tocar muchos temas. Cookieless World, la desaparición de las cookies de terceros, las limitaciones que esto conlleva. Me gustaría conversar con vosotros sobre las iniciativas que ya se han llevado a cabo, si se han hecho campañas de test para encontrar esa solución ideal, identificadores universales. Claro, cierta experiencia ya tenemos. Por supuesto, tomamos en consideración este delay, este retraso que Google lo ha vuelto a hacer y nos ha dicho, bueno, pues ahora no es en 2023, es a final de 2024, pero sabemos que ya en ciertos navegadores principales como Safari, Firefox, Edge, que representa un 35% de la navegación global, ya es third party cookie restricted, hay limitaciones ya. Entonces, me gustaría preguntaros, voy a empezar, además es un tema que nos es familiar a todos, ¿verdad? Que llevamos un par de años asistiendo en la industria a diferentes paneles, conversaciones, hay muchas soluciones en el mercado. Quería preguntaros, bueno, pues si habéis llegado a entender cuál es el mix de soluciones ideales o cuál es el escenario que esperáis de cara a 2024. Por lo tanto, Ricardo, empezaré por ti nuevamente. Quería preguntarte desde el ámbito del anunciante, desde el ámbito de tus clientes, si ya se han llevado a cabo campañas de test, si ya se han llevado, cuáles son un poco, si nos puedes compartir cuáles son las experiencias hasta ahora, qué habéis visto. Cuéntanos. Bueno, yo te diría que estemos tranquilos todos, ¿no? Que esto no se va a acabar, ¿no? Yo creo que esto hace 2 años, me acuerdo cuando, ¿no?, se produjo los primeros anuncios, estaba toda la industria, hubo una revolución tremenda, todo el mundo revisó su stack tecnológico para ver si podía estar preparado, ¿no? Y bueno, a mí me recuerda un poco lo que pasó, no sé si recordáis, seguro que sí, porque sufrimos bastante con la entrada de la GDPR, la nueva ley de protección de datos, que fue un poco hecatombe también y parecía que se acababa el mundo y luego en realidad las campañas se siguieron sirviendo, ¿no? Y es cierto que hubo una limitación en la activación de datos, pero bueno, yo creo que eso incluso fue positivo, ¿no? Hubo un saneamiento, ¿no?, y una limpieza de todo lo que es el ecosistema de hacer partida data partners en ese momento, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, hemos hecho pruebas y los resultados son positivos. De hecho, una de las pruebas las hicimos con vosotros, ¿no?, como partner tecnológico, me acuerdo con Samsung, como cliente y con bueno, con la solución de Geotap, ¿no?, en combinación con el Trade-Desk también. Y vimos que las campañas se seguían sirviendo, ¿no? En lugar de segmentar por cookies, bueno, pues vimos que esas soluciones a través de identificadores permitían que las campañas se siguiesen sirviendo, tuviesen un buen delivery y bueno, y KPIs aceptables, ¿no? Quiero decir, o sea, no notamos grandes variaciones, si bien los test que hemos hecho son de una envergadura, ¿no?, y están muy acotados, ¿no? No tiene nada que ver con una campaña posiblemente real, con dimensiones reales a niveles de inversión, ¿no? Entonces, yo de verdad, y yo creo que la industria en general está tranquila en el sentido de que, oye, tanto los anunciantes, por un lado, en torno a, sofisticar sus soluciones de MarTech, invertir en todo lo que tiene que ver con First Party Data, etcétera, etcétera, se está pasando desde hace mucho tiempo y todo esto ha acelerado sus planes, ¿no? Y por otro lado también lo que es los partners tecnológicos, ¿no?, con todas las distintas iniciativas, hay muchas, y seguro que no habrá una sola, sino una combinación de todas, lo que nos posibilite seguir siendo eficientes en la personalización, que es para eso usamos los datos, ¿no?, los datos de tercera parte, que es donde puede haber problemas, ¿no? Y luego los medios, ¿no? Y Brice seguro que ahora luego nos comentará también las soluciones que están adaptando, ¿no? Entonces, tranquilidad, porque yo creo que llegaremos a esa fecha
yo creo, totalmente preparados, ¿no? Y habrá soluciones. Nosotros mismos también como Publicis, pues también nos hemos invertido muchísimo tiempo y dinero en soluciones para poder dar a los anunciantes combinaciones de data basadas en identificadores, ya sea de intereses transaccionales, comportamientos, etcétera, que unidos a su first party pues nos posibilita activar de una forma, como decía, eficiente y bueno, pues trabajemos esa personalización a través de la programática. Entonces, yo creo que estará la industria preparada y no va a pasar nada y no se va a acabar el mundo y seguro que si alguna vez Google lo acaba eliminando, ¿no? y no hay más retrasos, Acaba sucediendo. bueno, pues todo el mundo yo creo que estará ya preparado, ¿no? Esas soluciones. Empezando por, ya digo, para mí los más importantes, que son los partners tecnológicos, que son los que nos va a permitir ¿no? activar soluciones de data de igual manera, ¿no? Digo, data de terceros. Un mensaje optimista que nos das sobre tranquilidad. Yo creo que además podríamos complementar ese mensaje de tranquilidad. Creo que vamos a estar preparados con, a su vez, no dormirse en los laureles, proactividad, testar, probar, intentar seguir comunicándonos, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales KPIs que miráis después de todas estas campañas? ¿Y cuáles son los principales aprendizajes también? ¿Habéis llevado a cabo campañas? ¿Habéis chequeado KPIs? ¿Cuáles son las principales cuestiones que os han llamado la atención de cara a esto hay que mejorar aquí? ¿Qué habéis visto hasta ahora en este sentido? Sobre todo yo creo que el tema de, para mí, desde una perspectiva de branding, el delivery es muy importante, porque al final si vas a un objetivo sobre todo de cobertura, ¿no? Oye, pues que al final tengas un volumen, digamos, de impresiones barra usuarios alcanzados importante, ¿no? Y que no se caigan las coberturas. Y luego, bueno, pues también hemos hecho pruebas en performance, ¿no? Sobre todo en mediciones, hemos perdido clientes de performance, se han perdido, estamos notando pérdida de medición, ¿no? Que es uno de los efectos también de la pérdida de cookies, ¿no? Entonces, no es que no se produzcan las conversiones, es que no son asignadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí quizá es donde tenemos que trabajar más, ¿no? Y el anunciante también debe adoptar medidas en sus sistemas con los diferentes players para que al final todo lo que tiene que ver con la pérdida de consentimientos, que es lo que se está produciendo, no afecte, digamos, a la medición, ¿no? Que es, para mí es el reto más importante no es tanto el delivery o la capacidad de targeting, sino la medición, sobre todo especialmente en clientes de performance, ¿no? Porque esa pérdida de consentimientos y por lo tanto de traza, pues puede llegar a una lectura muy rápida de, oye, pues estoy perdiendo eficacia porque no veo en el server conversiones, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Para encontrar modelos que verdaderamente nos den una visión real de lo que está pasando, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, Ricardo, por estos insights. Yo creo que es muy, muy inspirador para muchos actores que todavía no han llevado campañas. Os invitamos Has mencionado también, Ricardo, los partners tecnológicos que son claves en este momento, así que os invitamos a que también probéis diferentes soluciones, opciones, montéis vuestras campañas y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí estaremos para ayudaros desde Index Exchange. Brice. Pasamos al lado del publisher, misma problemática del lado del publisher. Me gustaría saber cuáles son las estrategias que estáis siguiendo a este respecto. Estamos hablando de, otra vez, la privacidad del usuario. Decíamos, el usuario hoy es mucho más aware, está mucho más interesado por qué es lo que pasa por sus datos. Sabe que sus datos valen y son reacios, ya el usuario es más reacio a compartir sabiendo que sus datos tienen un valor, a dónde van a ir, qué vamos a hacer con sus datos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que transmitir también un mensaje ahí de transparencia y de que estamos trabajando para hacerlo de forma responsable, que sin duda es lo más importante y creo que la industria está súper enfocada en esto. Brice, vuestras estrategias a este respecto y quería preguntarte también a nivel publisher la gran pregunta, una de las preguntas clave. ¿Se registran los usuarios que consumen medios? ¿Se registran y luego se loguean cuando ya están registrados? Cuéntanos. Bueno, para empezar, antes de responder, decir que estoy 100% alineado con la visión optimista de Ricardo, ¿vale? Me ha encantado el paralelo con la GDPR, porque al final, si consideramos que el cookieless es un problema para la industria, esto sería otro debate, otra hora de debate para responder a esta pregunta, pero es algo que afecta a toda la industria, así que todos juntos vamos a conseguir encontrar soluciones, no estamos preocupados. Sí que es un reto, ¿vale? Pero nosotros desde el lado de un publisher, sobre todo de news,
marcas fuertes, pues nosotros lo vemos como una oportunidad, ¿vale? Tú mencionabas el registro. Detrás de esta pregunta hay el first party data, ¿vale? Porque cuando hablamos de cookies son las cookies de tercera parte que desaparecen. Entonces, es verdad que las cookies de first party, ¿vale? La información que te da el usuario a través de un registro, que es un ejemplo, va a tener mucho más valor, ¿vale? Entonces, nosotros sí que estamos trabajando en esto, ¿vale? Nos estamos preparando, igual que lo mencionaba Ricardo, a nivel de stack tecnológico, este ejercicio de, oye, vamos a tener que revisar nuestro stack tecnológico para prepararnos a este cambio. Lo hemos hecho, ¿vale? Nosotros teníamos un DMP y ahí estamos migrando a un CDP, ¿vale? A nivel para poder crear un identificador único, en esto estamos trabajando. Son las iniciativas en las que el equipo de tecnología trabaja para justamente poder trabajar de la mano con agencias y clientes, ¿vale? Para poder identificar el usuario. ¿Cómo estamos haciendo? La respuesta es si se están registrando los usuarios, sí, ¿vale? Nosotros tomamos dos modelos. Al final, dentro de Prisa, pues incentivamos el registro y en el país en concreto sí que tenemos un modelo de suscripción, ¿vale? Entonces, el modelo de suscripción está funcionando muy bien. Llevamos con nuevos suscriptores netos a más todos los meses, estamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos fijado, entonces en este sentido estamos contentos. La última cifra oficial son 200.000, ¿vale? Pero 200.000, si lo comparas con los 30 millones de usuarios únicos que vienen a visitar nuestras web todos los meses, son pocos, ¿vale? Aunque sean usuarios recurrentes. La ventaja de estos es que pagan para ver el contenido. Pero al margen de estos 200.000 suscriptores, sí que estamos incentivando el registro. Entonces ahí tenemos varias estrategias. Básicamente lo que estamos haciendo es, con el dato que tenemos de nuestros usuarios, con las cookies de tercero, pues básicamente estamos haciendo campañas de autopromo en nuestras propias webs, ¿vale? Para, en función del perfil de cada usuario que tenemos, pues incentivarlo a registrarse, ¿vale? Y a navegar logueado, que esto es muy importante también, ¿vale? Que navegue logueado. Pero para esto es muy sencillo, lo hacemos con palancas, sin desvelar grandes secretos de la estrategia, si no mis compañeros me matan, pero básicamente incentivamos como newsletters, acceso a artículos de pago que solo pueden acceder los suscriptores. Entonces, para incentivar registros, utilizamos este tipo de palancas para poder tenerlos registrados y logueados. Porque al final, ¿por qué estamos obsesionados con esto? Porque todas las alternativas y las soluciones que tenemos a día de hoy con los partners, y nosotros también estamos tratando un poquito, nos estamos sentando con todos los partners, trabajan principalmente con mail hasheado. Entonces si no tienes el registro del usuario va a ser muy complicado poder machear este usuario que tú conoces con el usuario que conoce la demanda, ¿no? Entonces, en cuanto menos registros, menos posibilidades de poder ofrecer esta posibilidad de publicidad segmentada que está buscando Ricardo, sobre todo para las campañas de performance, ¿no? Entonces, estamos trabajando mucho en esto. Con el Prisa ID, ¿no? El ID único nuestro, nosotros intuimos que si desaparecen las cookies de terceros, pues para la medición, que es el reto que menciona Ricardo, y yo creo que y tiene razón, creo que un actor como actores como los grupos editoriales se tienen que posicionar, ¿no? La demanda va a tener que dar un paso atrás en la medición, volver a sistemas de medición basados en matemáticas, ¿no? Modelo de predicción o test A/B o simplemente por canal. Entonces, nosotros como tenemos volumen, tenemos marca y tendremos usuarios registrados, pues aquí nos queremos posicionar, trabajar muy de la mano con el comprador para que nos identifique como alguien con el que puede contar, tanto para el branding y también para la parte baja del funnel, ¿vale? Entonces, es un posicionamiento que ya estamos adoptando hoy en un entorno sin cookie de terceros, pero creemos, o por lo menos nos queremos posicionar ahí como partner preferente en el mundo, en un entorno sin cookies. Eso es un poquito las líneas de actuación, ¿no? Pero para responder a tu pregunta, sí, el registro es uno de los focos de nuestro equipo de producto del lado editor, ¿vale? Que yo trabajo en la comercializadora.
Estupendo, seguro que vais a hacer un gran trabajo. Gracias por compartirnos hasta lo que puedes compartirnos y también invito a la audiencia, si tenemos publishers por aquí, para que nos cuenten un poquito a nivel general, sin tanto detalle, pero a nivel general cuáles son las estrategias que están llevando a cabo para aumentar esa bolsa de usuarios registrados. Y brevísimamente, antes de pasar al último bloque, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría preguntaros a los dos, Ricardo, Brice, ¿cómo veis a nivel campañas ya hechas, iniciativas adoptadas, conocimiento? ¿Cómo veis el mercado español al respecto de las soluciones de identidad y la preparación de cara a ese Cookieless World de finales de 2024? ¿Cómo veis el mercado español con respecto a los otros principales mercados europeos que trabajan la problemática más o menos de la forma en la que lo hacemos nosotros? ¿Cómo estamos de preparados con respecto a nuestros colegas europeos? Yo creo que estamos en un nivel parecido. Es cierto que la normativa también es decir, esta desaparición de cookies, pero la privacidad es diferente en España, ¿no? No tiene que ver o sea, la privacidad y las cookies están muy ligadas. Y Estados Unidos, por ejemplo, es muy diferente, ¿no? al mercado español o al mercado europeo, ¿no? Y el mercado español pues también es restrictivo, ¿no? Pero yo cuando hablo con mis colegas de EMEA, la situación es parecida, ¿no? Yo creo que estamos todos en el mismo estadio. Hay estrategias que han aumentado mucho su peso en inversión. Yo creo que el contextual que se ha venido haciendo desde la programática desde sus inicios, yo creo que la programática en sus inicios era muy contextual, una de las principales estrategias era esa. Luego fue perdiendo fuerza y ahora, ¿no? Yo creo que este año 2022 ha cogido mucha fuerza, ¿no? Pero no veo grandes diferencias. Además, es que los entornos, los clientes son en general multinacionales, por lo tanto adoptan a la vez, ¿no? esos ecosistemas. Nosotros también somos players internacionales, luego adoptamos también las soluciones de forma, digamos, global. Por lo tanto, yo creo que la velocidad es muy parecida. No hay grandes diferencias en el lado de la demanda, ¿no? Del lado de la oferta diría lo mismo. Al final es exactamente, trabajamos en el mismo ecosistema. Las empresas que dan soluciones a esta problemática pues son internacionales, nos sentamos con ellos. Nosotros sí que no tenemos el mismo footprint internacional que lo puede tener un Publicis. Nosotros estamos presentes en Latinoamérica y tenemos tráfico US, pero donde tenemos el problema ligado a la privacidad es en Europa. Entonces no tenemos benchmark con compañeros nuestros, pero cuando hablamos con editores de Europa, por ejemplo en Francia, como soy francés tengo acceso ahí, estamos todos en las mismas, ¿vale? Estamos trabajando y todos estamos testeando más o menos las mismas soluciones y a ver qué funciona. Y de momento lo que yo veo, la tendencia general, no solo en España, es vamos a probarlo todo, ¿vale? Y vamos a ver qué mejor nos funciona. Y yo creo que el mercado nos vamos a tener que adecuar con la demanda. Al final, ya veremos si llegamos a un estándar de mercado a finales para 2025, ¿no? Entonces, todos estamos en un momento de probar y gracias, no sé si decir gracias con la misma frase que Google, pero gracias a Google tenemos un año más, ¿no? para llegar todos preparados. Perfecto, pues muchísimas gracias. Estaremos entonces preparados nosotros y nuestros colegas europeos, vamos más o menos en la misma línea, coincidís en este aspecto. Tenemos una pregunta de nuestro compañero de la audiencia, Javier. Vamos a dejarla para el momento de Q&A, si no te importa, Javier, pero ya tenemos tu pregunta, así que más adelante se la haremos a Ricardo y a Brice, porque además es al respecto de Cookieless World. Pasamos rápidamente al último bloque, en el que hablaremos de las estrategias de negocio de cara, sobre todo, a final de año. Sabemos que a final de año ocurren para nosotros puntualmente a nivel programática, a nivel publicidad digital, nos interesa muchísimo lo que ocurre en Q4, siempre hablamos de Q4, la última parte del año, qué va a pasar, qué expectativas tenemos, somos optimistas con respecto a otros Q4s anteriores, tenemos eventos muy importantes, como mencionaba anteriormente, a nivel publicidad digital, que van a traer rendimientos extras sin ninguna duda. Black Friday, Cyber Monday, el Mundial de Fútbol, Navidades, son momentos especiales, específicos. Entonces me gustaría preguntaros, empiezo por ti, Ricardo, si los anunciantes están llevando a cabo estrategias particulares de cara a este último momento del año, particulares y diferentes con respecto a las estrategias que se han venido siguiendo durante el resto del año. Bueno, este último trimestre veremos qué pasa, ¿no? Yo creo Mucha expectativa.
Yo creo que fíjate, ¿no? Estamos todos muy con la que está cayendo ahí fuera. Va a ser un último trimestre raro, ¿no? A pesar de mundiales que has mencionado y otros eventos, ¿no? Entonces, nosotros estamos con cautela, ¿no? Porque el año pasado fue un trimestre bueno y fue un año bueno en general, y este año no lo está siendo tanto, ¿no? Entonces, seguramente va a ser un último trimestre tormentoso. Dicho esto, estos eventos, y ya tú respondiendo a tu pregunta, sí que se preparan de forma especial, ¿no? Sobre todo lo que son los anunciantes, digamos, más afines, ¿no? Ya sea Black Friday, ya sea en torno a e-commerce, Navidades, etcétera. Pues lógicamente hay muchos anunciantes que se juegan gran parte de sus ventas en esos días, en esas semanas o en esos, digamos, previo mes, y se preparan muy concienciadamente, reservas anticipadas, sobre todo, como decía Brice, ¿no? Una explicación, Brice, es posiblemente es uno de los medios donde más acaparan precisamente estos dos grandes eventos, ya sea Black Fridays o ya sea mundiales, ¿no? Con sus cabeceras deportivas y generalistas. Entonces, seguro que ya tienen muchas, empieza a haber movimientos de reservas anticipadas y, como decía Brice, directas, ¿no? También es algo muy de compra directa, ¿no? Sobre todo para asegurarte esos territorios, 100% de Zero Voice, las marcas, digamos, o bien patrocinados oficiales o bien que se juegan mucho en estos momentos. Luego hay una serie de otras marcas que aprovechan esta ola, ¿no? Aprovechan esa ola de audiencia, y a lo mejor la programática ahí es donde juega un papel más predominante, ¿no? Porque no buscas tanto ese 100% de Zero Voice, sino que buscas las audiencias, los contextos, y ahí la programática juega un papel complementario muy relevante en esos entornos, ¿no? Entonces, sí, veremos qué pasa. Será con movimiento y todos nos jugamos mucho, anunciantes, medios y agencias, por supuesto, nuestros presupuestos este último trimestre, y a ver cómo va, ¿no? A ver cómo va. Es un buen momento además a final de año para incentivar, entiendo, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que es un buen momento para incentivar a los anunciantes a trabajar con contenido curated, con contenido empaquetado, ¿no? A la hora de decir, bueno, pues nosotros los proveedores tecnológicos muchas veces trabajamos en iniciativas como estas para poner al anunciante exactamente el supply que está buscando, ¿no? Decir, bueno, pues yo quiero impactar esto en general, para quien no conozca exactamente de qué estamos hablando. Los anunciantes dicen, bueno, yo quiero impactar a estos usuarios, quiero impactar a gente que consuma contenido de deportes puntualmente. Entonces, ¿qué es lo ideal? Intentar empaquetar el inventario. Nosotros en Index Exchange lo hacemos a través de los inventory packages, que sería básicamente poner a disposición del anunciante ese supply específico, que es lo que necesita exactamente, de forma fácil, que sea fácilmente configurable, cuyo reporting sea específico también y que ayude realmente a llegar a esas métricas y esos KPIs que los anunciantes están buscando, mediante segmentación, lista de dominios, específicamente, en lugar de ir a lo wider del open market, garantizando siempre y quedándonos con lo bueno del open market, que sería esa flexibilidad, ir hacia un lugar donde podamos cherry picking exactamente lo que necesitamos, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Brice, por vuestro lado, ¿cuáles son las estrategias que estáis siguiendo en esta última parte del año? ¿Alguna cuestión diferente? ¿Alguna estrategia particular de floor pricing, por ejemplo? ¿Algún cambio a ese sentido? ¿O que nos puedas contar? ¿O a lo mejor alguna estrategia? Por ejemplo, tenemos publishers que están revisando su lista de bloqueos de cara a esta última parte del año. Cuéntanos. Pues nosotros, bueno, igual, en línea con Ricardo, al final vemos todos lo mismo. Sabemos que va a ser un Q4 complicado, pero nosotros no podemos pensar que no vamos a facturar. De hecho, lo que decía Ricardo, es verdad que cuando la demanda está buscando share of voice, ser visto, es verdad que un medio como con marcas potentes, pues se acapara una parte de la demanda. Entonces, nosotros nos estamos preparando a nivel de empresa a ver cómo vamos a poder servir todo lo que nos van a pedir los anunciantes, porque es verdad que el año no ha sido bueno como el año pasado, como mencionaba Ricardo, y en Q4, pues lo habéis mencionado, es Q4, Navidades, y hay un Mundial, ¿vale? Entonces, y parece ser que la inversión se está centrando en este Q4. Entonces, nuestro miedo es no tener suficientemente inventario para poder dar todo lo que nos pide la demanda, y al final dejar
dejar de ingresar algo que hubiéramos podido vender, ¿no? Porque no hemos sido capaces de venderlo. Entonces nos estamos preparando a nivel de empresa a ver cómo podemos poder responder a toda esta demanda, ¿sí? En cuanto a ofertas específicas para estos periodos, pues lo que estamos viendo es nuestro logo. Al final son formatos de sota caballo rey, de cobertura, un brandeas toda la página, toda la homepage del sitio, y eso es lo que nos está demandando la demanda, ¿no? Ahí no necesitamos ser tan creativo en cuanto a los productos. Luego sí lo somos a nivel programático, porque ya sí que dedicamos o buscamos clusters de audiencia específicos para las marcas que sabemos que van a necesitar anunciarse, que se juegan gran parte de su año en este periodo. Ahí sí que creamos paquetes específicos de audiencia para enriquecer la propuesta de la venta directa y también la propuesta de la venta programática a través de los canales que explicabas, ¿no? Las Curated Marketplace. Entonces, paquetizamos nuestro inventario y sí que lo ponemos a disposición de la demanda programáticamente. Me preguntabas también a nivel de floor price. El floor price es algo que hacemos a lo largo del año en lo que es el inventario open, ¿no? El open es toda la demanda que nos llega sin que tengamos un trato directo con el comprador, ¿vale? Se hace de forma automatizada y ahí sí que jugamos con floor price siempre, ¿vale? La idea es encontrar el sweet spot entre cuál es el porcentaje de fee rate y cuál es el CPM al que vendo, ¿no? Es un poquito el reto de la gente que está a cargo del yield, ¿no? ¿Qué es para mí mejor? Vender tengo 10 impresiones, ¿vendo solo una a 11 euros o vendo 10 a 10 euros? Pues lo mismo es mejor vender solo una a 11 euros. He ganado más dinero con las oportunidades de monetización que tenía. Pues eso es el reto que tenemos desde el departamento de yield, pero en Q4 lo tenemos menos, porque como vendemos tanto en directo, el volumen de inventario disponible que tenemos para el open market pues es reducido. Entonces no ponemos foco en los flows en esta parte del año, ¿vale? A no ser que sean cosas específicas, un día o, ¿sabes? Cuando llegue el Black Friday sí que lo tocamos, pero el retorno sobre inversión no es grande porque estás trabajando con pocos volúmenes. De acuerdo. Entiendo además que en estos momentos, un poco para los dos en general, pero para Ricardo en particular, entiendo que a lo mejor en estos momentos también es muy interesante cuando los partners tecnológicos ponen a disposición durante todo el año, pero particularmente en estos momentos cuando hablamos de montar campañas a través de paquetización de supply, deals, specifically, volume incentive programs, por ejemplo, para repercutir un pequeño ahorro, ¿no? Nosotros en Index Exchange tenemos un volume incentive programs, por ejemplo, si se es eligible, para repercutir un ahorro al final del día, después de la campaña, para que el advertiser, el anunciante, al final pueda reinvertir en medios, lo cual nos beneficia a todos. No es un ahorro que se produce post-auction, no afecta al precio de la puja, no afecta al final al incipient final que llega al publisher, con lo cual siempre estas cuestiones entiendo que son positivas. Sí, totalmente. O sea, hay mucha propuesta comercial, ¿no? de ambas modalidades, incluyendo también programática, ¿no? Y totalmente, o sea, y todo esto ayuda, ¿no? Y fíjate, ahora pensando en lo que decía Brice, ¿no? Yo creo que lo que puede pasar también, no tanto a nivel de estos eventos, aunque estos eventos lo va sobre todo mundial, pensando que va a ser en noviembre, ¿no? Y más de cara a Navidades, lo que puede pasar también, y no hablo tanto ya de directo programática, es que lógicamente la televisión está en una situación complicada también a nivel de campañas, de coberturas, de GRPs, etcétera. Entonces puede haber un rebose ahí bastante importante, ¿no? Y lo que puede producirse es un efecto de falta de inventario de vídeo, ¿no? Que como bien sabemos todos, el vídeo específicamente pre-roll, ¿no? Es algo limitado ya de por sí y bueno, pues si hay reboses con los presupuestos que hay en televisión, entonces puede producirse esto también, ¿no? En combinación con estos eventos, ¿no? Y bueno, no quiere decir que, o sea, quiere decir a nivel general no es que vaya una situación, digamos, como decía al principio,
de que vemos que va a haber mejores momentos a nivel de inversión general, pero si se produce un rebote digital, en concreto de vídeo, y ahí los inventarios o los players, ¿no?, que puedan tener un mayor volumen de vídeo, pues lógicamente pueden verse beneficiados, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Como decía Brice, ¿cómo atiendo a esta demanda que no tengo la oferta suficiente, ¿no? Entonces, va a ser movidito, sí. Va a ser movidito, entonces, bueno, pues lógicamente todo el mundo moverá sus cartas y esos incentivos comerciales para atraer cuanta más inversión mejor. ¿Sí? Eso es interesante. Atentos quienes tengáis disponible gran volumen de inventario de vídeo y claramente ese es uno de los temas que tenemos, en los que tenemos que seguir trabajando, ¿no? En aumentar y que la escala y que el volumen no sea un problema el día de mañana con respecto particularmente al vídeo. Vamos a pasar rápidamente porque nos quedan unos pocos minutos y no me gustaría, claro, nosotros podríamos estar hablando de estos temas durante horas, claramente no me gustaría terminar sin pasar a nuestro Q&A, a una pequeña breve ronda de preguntas. Os invito, por favor, a todos los que habéis asistido hoy acompañándonos en esta charla a que nos mandéis vuestras preguntas por la sección de Q&A de aquí de Zoom. Ya tenemos una que me gustaría plantearos a los dos. Ricardo, Brice, tenemos una pregunta de Javier Balbuena. Muchísimas gracias por tu pregunta, Javier, por cierto. Respecto al segundo bloque que hemos tratado, respecto al cookieless world. Javier nos dice, ¿qué opinión os merece la solución contextual? Ricardo, brevemente lo has mencionado, pero bueno, si podéis a lo mejor desarrollar. ¿Qué futuro y recorrido le auguráis a esta solución en anunciantes y publishers? Pues sí, empiezo, Ricardo. Desde la parte publishing, Adelante. nosotros, desde luego, son soluciones que nosotros estamos trabajando. Cuando hablaba de que estamos trabajando, nos estamos preparando al cookieless y que estamos trabajando con partners tecnológicos. Es verdad que yo mencioné sobre todo lo que era la tecnología de melasheado, pero el contextual, desde luego, es uno de los pilares en los que estamos trabajando y le vemos un futuro. No hay ninguna duda sobre el futuro del contextual, que vuelva a nacer, ¿no? Que se había dejado un poquito de lado con las cookies de tercera parte y nosotros lo vemos, sobre todo desde un grupo editorial donde al final lo que vendes también es tu imagen y es el contexto, ¿no? No solo el contexto por palabras claves, pero es también el entorno, ¿eh? Nosotros ofrecemos un impacto premium, es decir, el usuario cuando lo impactas, por lo menos es lo que creemos, lo que vendemos, ¿no? Entonces, impactas un usuario en el país, pues no lo mismo si lo impactas en un blog, ¿vale? Aunque sea el mismo usuario. Entonces, nosotros, todo lo que es contextual, todo lo que es tecnología contextual, encaja perfectamente con nuestro discurso comercial, lo que estamos vendiendo. Sí, bueno, pues desde aquí saludos a Balbuena, que es un viejo amigo, y él representa una compañía donde ha dado esa mutación, ¿no?, de convertirse en un data partner, entre las cosas que hacen a nivel de stack tecnológico, ¿no?, pero un data partner basado en cookies a un data partner donde su contextual es muy poderoso, ¿no? Entonces, bueno, pues como Wogorama en este caso, hay otros players en el mercado que te ofrecen soluciones contextuales con un reach muy alto y eso significa al final un volumen de inventario alto y unos resultados buenos, ¿no? Entonces eso, como mencioné anteriormente, irá más, ya lo ha hecho en este 22, era gran olvidado el contextual, y en este 2022 ha aumentado mucho su inversión y yo creo que será un buen complemento al uso de datos, ya sea de primera parte o otros datos que pongamos a disposición de los anunciantes, ¿no?, las estrategias contextuales. De acuerdo, pues muchas gracias, Javier, por tu pregunta y a Brice y a Ricardo por vuestras respuestas. Seguimos con otra pregunta que tenemos de Eugenio Gómez Acebo. ¿Cómo sigue trabajando la industria en reducir el ad fraud y mejorar la transparencia para el anunciante en la cadena de valor de programática? Lo que decíamos, somos muchos players y estamos constantemente trabajando en iniciativas para optimizar la cadena de suministro en cuanto a eficiencia y transparencia particularmente. Esto se valora muchísimo, premium content, una cadena de suministro transparente. Entonces, bueno, pues la pregunta de Eugenio va en línea de estos temas. Me aventuraría, y por supuesto me voy a remitir a vosotros, los expertos, Ricardo y Brice, para que contestéis, pero bueno, me aventuraría a lanzar, por ejemplo, la iniciativa de Ads TXT para CTV, particularmente, que es una iniciativa de transparencia que viene a
sin duda a colaborar en este aspecto. Ricardo, Brice, ¿algún comentario al respecto? A ver, a nivel de AdFraud, bueno, yo de momento hubo una revolución cuando empezaron a entrar los vendors que se dedican a eso, ¿no? Entonces, para no citar marcas, pero bueno, hay empresas que se dedican a esto, que dan esta seguridad al anunciante, ¿no? Al anunciante, oye, yo te voy a controlar, pon mi píxel en tu banner publicitario y te voy a controlar el AdFraud. Y la viewability, ¿no? Siempre van con estas dos cosas. Entonces, yo creo que de momento esto ya ha cambiado bastante el sector y la forma de comprar de los anunciantes. Nosotros desde el lado publisher podríamos trabajar con estos, pero como ya lo está haciendo la demanda y que hay varios vendors, pues nosotros nos vamos adaptando y dejamos a los compradores poner estos píxeles de verificación, ¿vale? Nosotros nos saltan las alarmas de momento a nivel de AdFraud, nadie nos ha regañado. Nuestro problema desde el lado publisher es más bien el ad quality, ¿vale? ¿Cómo vamos a controlar la calidad de los anuncios que entran en nuestras páginas web? Es un poquito al revés desde la perspectiva publisher. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que a nivel de AdFraud los informes y lo que vemos, ¿no? Con todos los anunciantes que utilizan verificadores es que son mínimos, ¿no? Están por debajo del 1%, es decir, no son representativos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que la industria no tiene un problema y sobre todo comprando en entornos controlados, ¿no? Como hacemos, ¿no? Para los anunciantes, ¿no? Lo mismo con el tema de brand safety, ¿no? Yo creo que si bien ha habido episodios en el pasado, yo creo que ahora todo eso se ha profesionalizado muchísimo, los filtros han mejorado muchísimo, ya sea bien a través de verificadores o bien a través de Asserving o a través las propias funcionalidades del DSP. Por lo tanto, yo creo que la industria no está en esas, ¿no? Y lo mismo en la transparencia. Yo creo que todos trabajamos en un modelo en el que el anunciante sabe perfectamente lo que paga a nivel de coste tecnológico, a nivel del valor del medio, el coste del media, el coste de la data y lo que llega al medio, luego lógicamente con sus costes también de infraestructura del medio a nivel de SSP y demás, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo que la industria ha superado, ¿no? Y por eso, de hecho, la programática crece, ¿no? Porque si no fuese un entorno no controlado a nivel de transparencia o no, digamos, que aporte datos de viability malos, upfront altos o problemas de riesgos en brand safety, pues los anunciantes no invertirían, ¿no? Entonces yo creo que es algo del pasado, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias. Nos quedamos con ese mensaje y sin duda la transparencia va en pos del crecimiento de la publicidad programática que efectivamente estamos observando. Muchísimas gracias a la audiencia por vuestras preguntas. Hay más. Siento muchísimo las que no hemos podido responder. Estamos justo puntualísimos de tiempo, así que os invito a mandaros un mensaje por LinkedIn, por ejemplo, si queréis indagar sobre alguno de estos temas. Encantadísimos de seguir la conversación en el futuro. Muchísimas gracias a la audiencia. Vamos terminando ya. Muchísimas gracias, Brice, Ricardo, por vuestros insights, por todos vuestros comentarios, por compartir vuestra expertise con nosotros sobre programática. Espero veros muy pronto. Muchísimas gracias, Belén y Abe Spain, por la organización. Ha sido un verdadero placer y espero veros pronto por aquí por algún evento de la industria, que seguiremos encontrándonos pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Buen día.